posterior. Acuérdense que con el circuito anterior nutrimos casi todo el cerebro. Nos falta ese pedacito de cerebro que no hemos nutrido aún y la fosa posterior, que corresponde al cerebelo y tronco encefálico. Entonces ese circuito está dado por las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales, como usted sabe por su profundo conocimiento de anatomía, son ramas de la arteria subclavia. Acuérdense que la carótida primitiva sale de un lado del tronco brachiocefálico que permite la salida de carótida y subclavia. Del lado contrario sale directamente de la aorta, pero la cosa es que hay dos subclavias, una derecha y una izquierda. De esa arteria subclavia hay unas ramas posteriores o hacia atrás, que una de ellas es la arteria vertebral. Y se llama vertebral porque esa arteria ingresa más o menos a partir de la sexta vértebra cervical. ¿Verdad que hay un chico que va a entrar? A partir de la sexta vértebra cervical ingresa. ¿Se repitió? A partir más o menos de la sexta vértebra cervical, la arteria vertebral ingresa por un agujero que le ofrecen los cuerpos vertebrales de 6 hacia arriba. Acuérdense usted que era una característica cuando usted vio anatomía, le decían cómo diferencia una vértebra cervical de otra, porque las vértebras cervicales tienen un agujerito que es el agujero vertebral por donde pasa la arteria vertebral. Entonces de C6 hacia arriba ingresa para luego ya ingresar al intracráneo para poder nutrir a los elementos que corresponden. Por eso se llaman las arterias vertebrales, porque ingresan por el agujero que le ofrece la vértebra cervical. Las dos vertebrales, tanto la izquierda como la derecha, se unen para formar un tronco común que se llama arteria basilar o tronco basilar. Esta unión, acuérdese usted que cuando vio anatomía del tronco encefálico le decían que en la unión ponto vulvar existía en la zona media un agujero ciego foramen-caecum que era una gran profundidad, era un agujero que se producía gracias a que las dos vertebrales ahí se unieron, ¿ya? Entonces esas vertebrales, antes de formar el tronco basilar, me va a emitir ramas colaterales. Por ejemplo, las dos vertebrales a medial emiten un ramito que luego se une y forma una sola arteria. Siga hoy. Y forma una sola arteria que es la arteria espinal anterior. ¿Ya? Se le va a buscar, no lo forma un solo tronco, que es la arteria espinal anterior. Esa arteria espinal anterior va a circular por la parte anterior de la médula espinal. Acuérdese usted cuando vio médula práctica, cuando también lo conversamos aquí, dijimos que la parte anterior de la médula espinal, en la zona central, el surco, existe un agujero, existe un espacio. ¿Por qué hay un espacio? Porque por ahí pasa la arteria espinal anterior, que nace aquí de la arteria vertebral. ¿Ya? Entonces, esa rama medial que no tiene un nombre, que luego va a formar a la arteria espinal anterior, también permite nutrir la cara anteromedial del bulbo raquídeo. También nutre la cara anteromedial del bulbo raquídeo. Y esta arteria, cuando se obstruye, me va a formar el síndrome vulvar anterior, que ya lo habíamos conversado. El vulvar anterior que daba un defecto motor contralateral y la lesión de un nervio craneal del mismo lado. ¿Cuál nervio craneal es el que se dañaba ahí? El hipogloso, ¿no? El hipogloso, es el síndrome vulvar anterior que se produce por la lesión, daño, etcétera, de estas ramitas de aquí que salen de la vertebral y de este tronco que va a formar la arteria espinal anterior. ¿Ya? Además de la misma arteria vertebral, de forma bilateral, sale de un lado hacia abajo, de otro lado hacia abajo, unas arterias que se llaman las arterias espinales posteriores, que son dos, a diferencia de la arteria espinal anterior que es única. Estas arterias espinales posteriores van a circular por la parte posterolateral de la médula espinal. Se recuerda usted cuando vio neuroanatomía práctica, cuando lo conversamos, en la cara posterior, la parte central no había un surco, era un tabique, no había un espacio ahí. Pero en las partes laterales sí había un espacio, era mucho más notorio. ¿Por qué? Porque por ahí circulan o pasan las arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior junto con las arterias espinales posteriores son los que nutren la médula espinal. Y aparte, ellos crean un circuito de comunicación que se llama la vasa corona. Entonces, mire, las arterias espinales posteriores se comunican con la arteria espinal anterior y esta se comunica con la del otro lado y ellas también entre sí, formando una especie como de corona en cada segmento medular. Entonces eso ayuda a que la nutrición sea mucho mejor de lo que ya lo es.
Y es por eso que es muy infrecuente los infartos medulares, por ejemplo. O sea, yo puedo tener un paciente hipertenso diabético, si no se cuida, si no se trata bien, ese paciente va a tener un infarto cerebral o una hemorragia cerebral, seguro. Pero es casi imposible, yo por lo menos en el poquito o mucho tiempo que tengo de experiencia, nunca he visto un paciente que haya hecho un infarto medular o una hemorragia medular por ser hipertenso diabético mal controlado. Lo hace siempre en el cerebro. ¿Por qué? Porque la vascularización de la médula es muy buena. Doctor, pero yo he escuchado a personas que hacen infarto medular, sí, pero ya por otras causas, por ejemplo un tumor. El tumor me está comprimiendo la médula, evidentemente me va a comprimir los vasos y lo va a infartar. Un disparo, le rompo la médula con un disparo, evidentemente la vascularización se va a destruir y se va a infartar. Pero per se, así como el paciente que tiene infartos cerebrales, yo por lo menos nunca lo he visto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la nutrición de la médula es muy buena. Ahora, la arteria espinal anterior más que todo se encarga de nutrir casi toda la médula espinal, con excepción del cordón posterior. Es lo único que no nutre la arteria espinal anterior. Por eso hay un síndrome que se llama síndrome de la arteria espinal anterior, en donde se daña todo menos el cordón posterior. O sea, el paciente tiene defecto motor bilateral, defecto sensitivo superficial bilateral, y lo único que mantiene es el cordón posterior, que es la sensibilidad profunda, ¿no? Que en algún momento lo conversamos con los síndromes medulares. ¿Y quién nutre el cordón posterior? Pues las arterias espinales posteriores. La derecha al cordón posterior derecho y la izquierda al cordón posterior izquierdo. Por eso, si me infarto la arteria espinal posterior derecha, si es que la vasa corona no es buena, me va a provocar un trastorno de sensibilidad profunda derecha. Y si me infarto la arteria espinal posterior izquierda, si no tengo una buena vasa corona, se me va a infartar el lado izquierdo. ¿Ya? Eso con respecto a la nutrición de la médula espinal. Usted ya la sabe, y las arterias bases nacen de la arteria vertebral. Además de la arteria vertebral, sale una rama importantísima que va a nutrir la cara lateral del bulbo raquídeo y también nutre al cerebelo que lo encontramos por detrás del tronco. Esa arteria usted casi nunca la va a conocer con el nombre real, con el nombre completo. Siempre usted la va a escuchar con el nombre de pica. Es un infarto de la pica, una hemorragia de la pica, una malformación, yo que sé, lo que sea, de la pica. ¿Qué significa pica? Arteria cerebelosa postero inferior. Nutre la parte lateral del bulbo y además la parte postero inferior del cerebelo. Y entonces, cuando se obstruye o cuando se daña, me provoca el síndrome vulvar lateral. ¿Y cuál es el síndrome vulvar lateral? Que tiene una característica especial. ¿Qué producción? ¿Qué manifestaciones clínicas tenía el paciente? ¿Hacía un síndrome? ¿Era el único que me hacía un síndrome? No hace hemiplegia. Un síndrome sensitivo alterno, porque me producía un trastorno sensitivo del lado contrario. Por ejemplo, en este caso, se está dañando la arteria espinal, la pica derecha, se producía un trastorno sensitivo del lado izquierdo del cuerpo, pero el de la cara era del mismo lado, porque se dañaba el trigémino del mismo lado. Y las fibras sensitivas que usted sabe que se le usan en la médula, que producen un síndrome sensitivo alterno. Y además usted ya sabe ahora que como también me nutre la parte posterior inferior del cerebelo, me puede dar un síndrome cerebeloso. ¿Ya? Eso con respecto a la arteria vertebral. ¿Una pregunta? Sí. Ahora, las dos vertebrales se unen y formaban un tronco común que se llamaba la arteria o tronco basilar, ¿no? Y acuérdese usted, cuando vio neuroanatomía práctica, le decía, la parte anterior del bulbo raquídeo tiene en el centro un canal que es el canal basilar, porque por ahí pasa la arteria basilar. De esa arteria basilar hay muchas ramas importantes. Las ramas más importantes, por decirlo, son estas ramitas de aquí que se llaman ramos pontinos. O sea, hay muchas ramitas pequeñitas que nutren la parte anteromedial del puente. Por ejemplo, estas arterias de aquí son muy frecuentes que se dañan en las hemorragias cerebrales del hipertenso. Usted ve, doctor, no sé, tengo un familiar que ha hecho una hemorragia del puente, doctor. ¿Y por qué? Es por hipertensión. Se dañaron las pontinas. Estas ramas pontinas son las que se dañan en la hipertensión. Ahora, estas ramas pontinas nutren la parte anteromedial del puente. Por eso cuando se obstruyen o cuando se dañan, me forma un síndrome pontomedial, o también llamado síndrome de Miller-Gubler. ¿Qué característica tenía el síndrome pontomedial? Ya, hagamos qué nervios craneales se dañan para no ahondar tanto. El sexto y el séptimo nervio craneal del mismo lado o del lado contrario. Del mismo lado, parece que todos los nervios craneales son del mismo lado, solo el séptimo es que tiene su cosa rara. Del mismo lado. Y el cuerpo del lado contrario. Estas son las que se dañan y me forman los síndromes pontomediales, el síndrome de Miller-Gubler. Ya que ya lo conversamos el parcial pasado, porque con ustedes fue que estuvimos en la otra hora. Además,
También del tronco basilar sale una arteria que se llama la aica. Usted casi nunca la va a encontrar con su nombre completo, siempre la va a encontrar con el nombre aica, la va a escuchar en bases de visita, cuando usted ya se interna y todo ese tipo de cosas. Se llama la aica. ¿Qué cree usted cuál va a ser el nombre de la aica? Arteria cerebelosa, cerebelosa. Mira que va cerebelo. Cerebelosa, antero inferior. ¿Por qué? Porque nutre la parte lateral del puente y nutre la parte antero inferior del cerebelo. ¿Ya? Y hacia arriba, la arteria basilar, antes de dar su rama terminal, emite una última arteria que se llama la suca. ¿Ya? La suca. La arteria suca es la arteria cerebelosa superior, porque nutre la parte superior del cerebelo. Entonces usted ya sabe que el cerebelo está nutrido por tres grandes arterias: la suca, la aica y la pica. La suca y la aica salen de la basilar y la pica sale de la vertebral. Así usted nutre el cerebelo. Son sus tres ramos que nutren al cerebelo. Y ya sabe usted que la obstrucción de la suca, la aica o la pica, aparte de dañar parte del tronco, me da trastornos cerebelosos. ¿Ya? Trastornos cerebelosos. Si usted ve un paciente con una hemorragia, un infarto del cerebelo, su pregunta es: ¿cuál suelto yo? ¿La suca, la aica o la pica? No hay más opciones. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Y luego de eso, la arteria basilar me va a dar su rama terminal. La rama terminal de la arteria basilar es la arteria cerebral posterior. Esta arteria se llama arteria cerebral posterior. Es la rama terminal. Y mire usted que entre la suca y la arteria cerebral posterior, por aquí emerge, por aquí sale el tercer nervio craneal. Parece que el tercer nervio craneal sale aquí del circuito interpeduncular y por aquí sale el tercer nervio craneal. Por eso, cuando usted tenga un paciente con una lesión del tercer nervio craneal, puede ser un síndrome de Weber, puede ser un peduncular anterior, puede ser un peduncular posterior, que es como lo conversamos, o también puede ser alguna patología de la cerebral posterior o de la suca, por ejemplo, una dilatación o una formación aneurismática, que usted sabe que es como un chibolito que se le hacen a las arterias, más que todo en los hipertensos mal controlados. Usted una vez un paciente, y el paciente me dijo: doctor, dice, ¿por qué? Doctor, se me cayó el párpado. Ese es su motivo de consulta. No había defecto motor. Si no había defecto motor, no hay problema con el tronco. Porque si tendría defecto motor, tengo que decir dónde el tercero y la vía piramidal se encuentran, en el tronco. Pero él no tenía defecto motor. Tenía solamente un tercero. Entonces su problema está en el trayecto de salida del nervio. Le levanté el párpado. Oye, doctor, cuando me levanté el párpado veo doble. ¿Por qué veo doble? Porque tenía estrabismo. Un ojo veía normal y en el otro ojo veía con el estrabismo propio de la lesión del tercero. Entonces por eso veía doble. Y tenía un estrabismo divergente. Le vimos los reflejos, anisocoria, tiene una lesión completa del tercer nervio craneal. Era un hipertenso mal controlado, que no tomaba el medicamento porque se quedó sin dinero, etcétera, etcétera. Se le manda un estudio vascular, tiene un aneurisma de la arteria cerebral posterior, que antes fue detectado antes de que se rompa, porque se rompa, hace una hemorragia cerebral y se muere el paciente. Pero así se lo descubrió, porque justo aquí pasa el tercer nervio, entonces al hacer un aneurisma me lo comprime. Bueno, se hizo el estudio y todo, se le pudo ayudar y el paciente está bien, problemitas, pero bien. Eso con respecto a la arteria basilar. La arteria basilar, que emite su última rama, que es la arteria cerebral posterior, mire, esta sería la arteria cerebral posterior, se lo voy a poner con otro color para que se vea. Esta arteria cerebral posterior rodea el mesencéfalo, míralo usted. Rodea el mesencéfalo, lo rodea. Y cuando va rodeando el mesencéfalo, comienza a meter ramitos dentro del mesencéfalo, para nutrir también la parte interna del mesencéfalo, es decir, nutre al núcleo rojo, al locus nigra, todos los elementos que ya vimos nosotros que se veían por dentro cuando hablamos de la microscopía o la mesoscopía del tronco encefálico. Lo mismo lo hacen los ramos continuos, lo mismo hacen la arteria pica para la parte lateral del bulbo, la rama medial que va a formar luego la espinal anterior para la parte medial del bulbo y todo ello, ¿ya? Entonces se encarga de nutrir y luego veremos que entran por algo que se llama el espacio perforado posterior. ¿Alguna pregunta o inquietud o algo? Entonces la arteria cerebral posterior sería lo que nos faltaba, ¿no? Lo amarillo era cerebral anterior, lo rojo era cerebral medio, lo que nos faltaba para completar nuestro algoritmo cerebral era la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior, que está con color azul, nutre la parte inferior del lóbulo temporal y todo el lóbulo occipital, ¿no? En parte inferior del lóbulo temporal vemos inferior cara basal.
Ahí tenemos elementos límbicos, ¿no? Por eso tenemos al uncus, tenemos a la circunvolución parahipocámpica, tenemos al hipocampo. O sea, un trastorno arterial cerebral posterior me puede provocar, por ejemplo, trastornos de la memoria, ¿no? Me puede provocar trastornos límbicos. Tenemos aquí un poquito también centro de prosopagnosia, junto con arteria cerebral media, ¿no? Me puede provocar trastornos de la prosopagnosia, reconocer rostro. Y me daña todo el lóbulo occipital, o sea, me puede provocar trastornos visuales. Trastornos visuales con preservación del reflejo fotomotor, porque acuérdense que ya aquí sale el fascículo genículo calcarito. Entonces va a tener trastornos visuales, pero el reflejo fotomotor va a estar conservado. ¿Estamos claros? Ya también ya vimos cómo se nutre el cerebelo, por la azúcar, la y la pica, y el tronco encefálico ya vimos. Bulbo por las vertebrales, puente por la basilar y el mesencéfalo por la arteria cerebral posterior que también lo nutre. ¿Una pregunta? Sí. Ahora, estos dos circuitos se comunican entre sí. Tanto el circuito anterior como el circuito posterior llegan a comunicarse. Ya llegan a comunicarse. Se comunican por medio de un circuito que en la época de mi abuelita le decían el polígono de Willis, ¿no? Polígono de Willis. Terminología mal denotada, primero porque Willis no fue el que lo descubrió, lo descubrió Wepfer. Willis lo que hizo fue, por honor a su maestro Wepfer, pues lo sacó a la luz y le dieron el mérito a quien no correspondía, ¿no? Y aparte que Willis, no me interesa que lo descubre Willis, gracias a Willis donde quiera que esté, pero se hace más fácil conocerlo como circuito arterial cerebral. Que se le hace fácil entender que es un circuito arterial del cerebro, ¿ya? Entonces el circuito arterial cerebral con la época de mi abuela llamada polígono de Willis. El circuito arterial cerebral es un circuito fantástico porque permite poder suplir la nutrición de una zona determinada cuando ésta se obstruye. O sea, es como un circuito. Es como que, no sé, qué sé yo, la entrada principal de la universidad esté bloqueada porque hay una manifestación. Si esa es la única entrada, no va a poder entrar, evidentemente. Pero dice, no, hay unas vías alternas. Hay unas vías que se comunican con la entrada principal y usted la puede coger para tratar de entrar. Quizás no entra de forma óptica, no entra de forma correcta, va a llegar un poco tarde y todo, pero es peor que nada. Entonces, asimismo, que hay un circuito extra de comunicación que se llama el polígono de Willis, se llamaba el polígono de Willis, ahora se llama circuito arterial cerebral, que le permite suplir en algo si es que existe algún tipo de obstrucción. Porque acuérdense que el cerebro es extremadamente delicado, el cerebro se lesiona fácilmente y rápidamente. Entonces, este circuito arterial cerebral está formado o une el circuito anterior con el posterior. Aquí se encuentran las dos carótidas. La parte anterior del circuito está formado por esta arteria. ¿Qué arteria es esta? La arteria cerebral, que va hacia adelante, cerebral anterior, y hacia adelante se comunica con la arteria comunicante anterior. Y esa es la porción anterior del circuito. Hacia atrás la carótida emite un ramo, que es la arteria comunicante posterior de un lado y la comunicante posterior del otro lado, que desemboca en la rama terminal de la arteria basilar. ¿Cuál es la rama terminal de la arteria basilar? La cerebral posterior. Entonces desemboca en ella y con esto usted puede cerrar el circuito arterial cerebral, antes llamado polígono de Willis. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora, aparte de que este circuito es súper bueno, de este circuito también salen ramos extras que se introducen, que se meten en el interior del tronco encefálico para poder nutrir los elementos que están ahí dentro. Esos ramos que salen de ese circuito y que se meten dentro del parénquima para nutrir a los elementos se llaman ramos perforantes. Los que están por delante de la carótida van a ser los ramos perforantes anteriores. Algunos también le llaman lentículos estriados, porque su gran mayoría van a nutrir los elementos de los núcleos de la base. El putamen, el núcleo lenticular, van a nutrir la cápsula interna, etc. Y los que están hacia atrás se llaman ramos perforantes posteriores. Ahí tenemos algunos, tálamos perforantes, genículos perforantes, etc. ¿Ya? O si no le dice ramos perforantes anteriores y ramos perforantes posteriores. Entonces, mire, de esos ramos hay muchos, ¿no? Mire usted como aquí salen algunos ramos perforantes, por aquí, por acá, de este circuito. Pero hay dos extremadamente conocidos, que uno que se forma por los ramos perforantes de la arteria cerebral anterior y también de esta arteria que es la arteria cerebral media. Mire, estos ramos perforantes van hacia acá, van a introducirse, ¿no?, dentro del parénquima encefálico para nutrir lo que está en su interior. Estos ramos perforantes llegan a este lugar y si usted recuerda, aquí justo en esa zona también se encuentran los elementos de la vía olfatoria. Mire, aquí yo tengo
al bulbo olfatorio. Después del bulbo olfatorio, ¿qué seguía? La cintilla olfatoria. Y después de la cintilla olfatoria se divide en dos. ¿En qué cosa? En la estrella olfatoria lateral y la estrella olfatoria medial, que se comunicaba con la del otro lado, ¿verdad? Y entre las dos patitas de la lateral y la medial se forma un trígono, que es el trígono olfatorio. Entonces, en ese trígono olfatorio, justo en esa zona, es donde llegan los ramos perforantes, tanto los que nacen de la cerebral anterior como los que nacen de la cerebral media, y se meten ahí, lo perforan, se introducen. Si usted no vio las arterias cuando vio el cerebro caravasal, o si ya lo vio, en esa zona va a haber puros agujeritos. Esa zona se conoce como el espacio perforado anterior, ¿ya? El espacio perforado anterior. Entonces, ¿dónde se encuentra? Se encuentra justo en este trígono que forma la estría olfatoria lateral y la estría olfatoria medial. ¿Por qué está perforado? Por las ramas perforantes anteriores, ¿ya? ¿Y qué van a hacer esas arterias? Pues nutrir los elementos internos del cerebro, como los núcleos de la base, la cápsula interna, etc. ¿Ya? Si hay un espacio perforado anterior, tiene que haber un espacio perforado posterior, ¿no? El espacio perforado posterior también está naciendo por ramas perforantes, que generalmente son de aquí, de la arteria. ¿Qué arteria era esta? No, ni es. Esta es la cerebral posterior. La comunicante posterior, y de esta de aquí, ¿cuál es? La cerebral posterior. De esta de aquí, las dos nacen de aquí, la de un lado, y cogen y se introducen aquí. Todas llegan a esta zona, que está dentro del circuito arterial cerebral, ¿no? Esta zona de aquí. ¿Y qué hay por aquí, doctora? Acuérdense pues que por aquí salía el tercero, ¿se acuerdan? Le dije yo, entre la azúcar, que es esta de aquí, y la cerebral posterior, por aquí nace el tercero nace aquí, y luego va a salir entre esas dos arterias. ¿Y por dónde salía el tercer nervio craneal? ¿Por qué espacio salía el tercer nervio craneal? ¿Por el espacio? ¿Ah? ¿Cuál era el origen aparente del tercer nervio craneal? El que se ve en el tronco encefálico en la práctica, ustedes vieron. El espacio interpeduncular. El espacio interpeduncular. Ese espacio interpeduncular, si usted saca los terceros y usted lo ve, está lleno de agujeritos. ¿Esos agujeritos de dónde salieron? De estas ramas perforantes posteriores, tanto de la comunicante posterior como de la cerebral posterior. Y a eso es lo que se conoce como espacio perforado posterior. O sea, la fosa interpeduncular es el espacio perforado posterior, ¿ya? Y el trígono olfatorio será el espacio perforado anterior, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. De la arteria cerebral posterior salen unos ramos perforantes talámicos, que se las nombro porque es importante y lo va a escuchar mucho. Que hay unos ramos muy interesantes que son, que se llama la arteria de Percherón. Ya, ahí sí se la nombra mucho con el epónimo, ¿no? Esa arteria de Percherón es un ramo perforante talámico, ¿ya? La arteria de Percherón, los que tengan un hijo, un niñito chiquito, el caballo de la granja se llama Percherón, ¿ya? La arteria de Percherón, ¿ya? Ustedes que estaban haciendo los muñequitos, capaz uno se viste de Percherón. O sea, el caballito de la granja se llama Percherón, ¿ya? Entonces es lo mismo, la arteria de Percherón. Esa arteria es una rama perforante que nutre el tálamo, es la principal rama perforante del tálamo, la principal rama nutricia del tálamo. Ahora, ¿por qué es importante recordar esa arteria de Percherón? Porque la arteria de Percherón es una rama que tiene variantes anatómicas extremadamente variadas. O sea, puede ser que cada uno de los que estamos aquí tengamos una variante diferente. Por ende, por ejemplo, miren, lo común, lo lógico más que lo común, que cada arteria cerebral posterior me nutre un tálamo. Pero que también puede pasar que una arteria cerebral posterior nutre a los dos tálamos. O que una arteria cerebral posterior tiene un ramo común que luego sale para nutrir a los dos tálamos. O que haga un asa entre las dos y cada asa me nutra un tálamo diferente. Entonces tiene muchas variantes, por eso los infartos o las lesiones del tálamo no son focalizadoras. Por ejemplo, yo le estaba diciendo, si el paciente tiene apraxia, yo digo que la lesión está en la rama superior, es decir, si el paciente tiene esto, la lesión está en tal rama. Si el paciente tiene una alteración visual, puede estar en la cerebral posterior. Si el paciente tiene trastorno cerebeloso, es una de las tres. O sea, yo le puedo focalizar y le puedo decir más o menos en base a la semiología del paciente, en base a la imagen del paciente, dónde puede estar la lesión vascular, pero con el tálamo no se puede saber porque sus arterias tienen muchas variantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en este caso esta tomografía, esto es el tálamo, y aquí estos dos puntitos negros un infarto bitalámico, se están infartados los dos tálamos.
Doctor, ¿cuál fue la arteria que se obstruyó? ¿La derecha, la izquierda? No sé, tengo que ver el resto de cosas para definir cuál es la arteria culpable, porque las variantes son muchas y puede ser que esté infartada a la izquierda, a la derecha, a las dos, qué sé yo. ¿Ya? Entonces la arteria de presión, que es la arteria que nutre el tálamo, es muy variable. Y con eso terminamos la parte anterior. ¿Alguna pregunta de inquietud algo? Listo. Pasemos al drenaje venoso. Usted sabe que el objetivo de todo drenaje venoso es llegar al corazón. Toda la sangre venosa de cualquier parte del cuerpo tiene que llegar al corazón. Ahora, ¿cómo llega al corazón? Pues eso es lo que tenemos nosotros que conversar. Todas esas arterias que van a llegar al encéfalo, bueno, nombramos más que todo al cerebro, que es el sentido más importante. Todas esas arterias que van a llegar, esas arterias tienen que dejar desechos, y esos desechos son recogidos por venas y al final van a llegar al corazón. Ahora, a diferencia del resto del cuerpo, que la vena, luego llega una gran vena que llega al corazón, las venas del cerebro, antes de llegar a la gran vena cava superior, que sería porque estamos hablando del cerebro, para ir al corazón, pasan por un intermediario, que es una gran vena que se llama seno venoso. ¿Ya? Entonces las venas van a llegar a la vena cava superior, pero por medio de unos elementos venosos grandotes que se llaman senos venosos, que son diferentes al resto de venas que existen en el resto del cuerpo. Ya la siguiente, bueno, hoy o creo que la siguiente clase vamos a ver por qué. Ya, porque no solamente llega sangre venosa a ese seno venoso, luego veremos que llegan otras cosas. Ahora, para poder drenar la sangre venosa, la sangre sucia, la sangre desoxigenada del cerebro, existen dos circuitos. Existe un circuito superficial que drena de la parte superficial, la cara lateral, la cara medial y la cara basal. Y existe otro circuito que es el circuito profundo, que es el que drena de lo que está dentro del cerebro, los núcleos de la base, los núcleos del sistema límbico que hemos conversado, etcétera, etcétera. Todo lo que esté por dentro de lo que hemos conversado del cerebro, ¿ya? Tanto el drenaje superficial como el drenaje venoso tiene que llegar al corazón a través de la vena cava superior. Pero para poder llegar al corazón a través de la vena cava superior, como le dije, hay un intermediario. Esos intermediarios son los senos venosos durales. O sea, hoy y ahora le nombro las venas y le digo cada vena a qué seno venoso llega. Y luego cuando veamos meninges, que ahí tenemos que conocer a los senos venosos, yo les digo cómo esos senos venosos pasan hacia el corazón. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a ver cómo llega el drenaje venoso hacia el seno venoso y luego cómo el seno venoso ya se va al corazón, porque el seno venoso es un intermediario que solamente lo tiene el encéfalo. Hablemos del drenaje superficial, cara lateral, medial y basal. Entonces, el drenaje superficial, la cara lateral, hablando primero de la cara lateral, como usted sabe, tiene sus lóbulos muy marcados: frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Ya? Existen varias venitas en cada lóbulo y tienen nombres diferentes, pero le vamos a llamar solo venas frontales, parietales, occipitales y temporales para no confundir. ¿Ya? Entonces, del lóbulo frontal, del lóbulo parietal y del lóbulo occipital existen las venas frontales, parietales, occipitales. Esas venas frontales, parietales y occipitales van a desencadenar en un gran seno. ¿En qué seno? Este seno que está aquí, que se llama el seno sagital superior. Entonces las venas de la cara lateral, frontal, parietal y occipital desembocan en el seno longitudinal superior o seno sagital superior, como usted le quiere llamar. ¿Ya? ¿Pero qué lóbulo falta? ¿Qué lóbulo nos falta? El lóbulo temporal. ¿Ya? El lóbulo temporal, en cambio, drena sus venas temporales en otra vena, que es la vena temporal superficial. ¿Ya? Perdón, la vena cerebral media superficial. ¿Ya? Esta es la vena cerebral media superficial. Aún es un seno venoso. O sea, las venas temporales, que son más chiquititas, drenan en una vena un poquito más grande, que es la vena cerebral media superficial. Esta vena cerebral media superficial puede dirigir su sangre venosa a muchos lugares. Por ejemplo, puede irse hacia abajo a unos senos que luego vamos a ver, que se llama seno esfenoparietal. Puede irse hacia el seno cavernoso, que ya lo hemos conversado. O sea, hay varios lugares donde puede ir esta vena. O puede irse por medio de estas venas de aquí, ya sea hacia el mismo seno que ya conversamos o hacia otro que les voy a nombrar. Este cerebral media superficial puede irse, ¿cómo se llama este seno? Al seno sagital superior por medio de esta comunicación. Esta comunicación se llama la vena anastomótica superior.
que antes la llamaban también vena destruolar, ¿ya? Entonces la cerebral media superficial o drena al seno cavernoso o al seno fenoparietal o manda su sangre venosa a través de la vena anastomotica superior al seno sagital superior. O también, o sea, todo eso le envía por todos lados. O también puede irse a través, ¿cómo se llamaría esta vena? ¿Cómo se llama? Vena anastomotica inferior, que manda la sangre desde la vena cerebral media superficial hasta este seno de aquí que se llama seno lateral. ¿Ya? Entonces ahorita vamos a ver cómo esas venas llegan al seno y luego veremos el seno que onda. Entonces la vena cerebral media superficial manda su sangre venosa a varios lugares: seno fenoparietal, seno cavernoso, por vena anastomotica superior al seno sagital superior o por vena anastomotica inferior al seno transverso. Ya, o lateral también se llama ese seno. Seno transverso o seno lateral. ¿Estamos claros? Sí. Y así es como se drena se drena la cara lateral o externa. Ahora, la cara medial del cerebro. ¿Cómo drena la cara medial? Que eso ya lo conversaremos un poquito mejor cuando veamos meninges. La cara medial del cerebro, generalmente la gran mayoría de la cara medial, lo drena a través de un seno que se ve solo por la cara medial, que es el seno longitudinal o seno sagital inferior. Seno longitudinal inferior o seno sagital inferior. Este es el superior que ya habíamos conversado. El inferior está un poquito por debajo, viéndose por la cara medial. Por ahí drena el seno sagital, drena la cara medial en el seno sagital inferior o también llamado seno longitudinal inferior. ¿Ya? Entonces estamos hasta aquí. Este es como visto un poquito por la cara basal, ¿no? Este es el seno fenoparietal. La cerebral media estaría por fuera y drena su sangre aquí al seno esfenoparietal. O la cerebral media luego mete sus ramitas y drena aquí al seno cavernoso. ¿Ya? Drena al seno cavernoso. El seno fenoparietal también, si usted ve, también va aquí al seno cavernoso. Ahora, el seno cavernoso, del seno cavernoso, por medio de dos senos, el seno petroso superior o el seno petroso inferior, envía su sangre a los grandes senos. Entonces, el seno cavernoso, por medio del seno petroso superior, envía la sangre del seno cavernoso hacia el seno lateral o transverso. Y por medio del seno petroso inferior envía su sangre hacia otro seno que se llama el seno sigmoideo. ¿Ya? El fenoparietal llega al seno cavernoso y el seno cavernoso por el petroso superior va al seno lateral o transverso y por el petroso inferior va al seno sigmoideo o sigmoideo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la cara basal? Ya vemos cara lateral, cara medial, nos falta la cara basal del cerebro. ¿Cómo se drena la cara basal del cerebro? Parte de la cara medial, que también vamos a ver. Entonces, la cara basal del cerebro y parte de la cara medial, que ya vimos que se drenaba en el seno sagital inferior, se drena por dos grandes venas. La cara medial viene por la vena cerebral media. Perdón, la vena cerebral anterior. ¿Ya? La vena cerebral anterior, por aquí. Va drenando parte de la cara medial, lo que no pudo drenar el seno sagital inferior. ¿Ya? La vena cerebral anterior luego se une con esta arteria de aquí, que es la vena cerebral media profunda. Acuérdense que hay una cerebral media superficial, que ya la conversamos, y otra cerebral media profunda, que viene recogiendo la sangre de la parte basal. Se unen las dos. La cerebral anterior y la cerebral media profunda se unen y van a formar una sola arteria que se llama la vena basal, o también llamada vena de Rosenthal. ¿Ya? Forman la vena basal, o también llamada la vena de Rosenthal, que estaría por aquí. Esta vena basal, o también llamada vena de Rosenthal, rodea el mesencéfalo, mira, igualito como la cerebral posterior. Rodea el mesencéfalo y desemboca en una gran venota, una gran vena, que se llama la vena cerebral magna, o antes llamada vena de Galeno. ¿Ya? La vena basal de Rosenthal desemboca en la vena cerebral magna, o también llamada vena de Galeno. Y esta vena de Galeno, o vena cerebral magna, va a desencadenar en otro seno, que es el seno recto. ¿Ya? Y así se ven la cara medial y la cara inferior del cerebro. Vena cerebral anterior y vena cerebral media profunda. Forman la vena basal, que luego va a desembocar en la vena de Galeno. Y esta vena de Galeno a su vez va al seno recto. ¿Ya? Mira, ahí está como que un poquito menos, un poquito más vivo, ¿no? La imagen. Mire usted aquí.
la vena cerebral anterior, que aquí se ve un poquito, la vena cerebral anterior, se une con esta de aquí, que sería la vena media profunda, se unen y forman una arteria que sería una vena que sería la vena basal, descrita por Rosenthal, que luego rodea el mesencéfalo para desembocar en otra gran vena grandota, que es la vena cerebral magna o de Galeno, que luego va a desembocar su sangre en un seno, que es el seno recto. Miren, por ejemplo, aquí, acuérdense el seno sagital inferior que ya habíamos conversado, y esta es la vena cerebral magna que desemboca en el seno recto. ¿Ya? ¿Hasta aquí una pregunta? Sí. Eso es el drenaje superficial, cara lateral, cara medial, cara profunda. Ahora hablemos del drenaje profundo. El drenaje profundo realmente está repleto de un sinnúmero de venas, que es una cantidad exagerada de venas, ¿no? Dependiendo de cada lugar. Todas esas venas van confluyendo, y prácticamente quedan tres grandes venas importantes, ¿no? Tres grandes venas, que luego van a desencadenar en las venas que recogen toda la sangre venosa del lado derecho y del lado izquierdo, que son las venas cerebrales internas. O sea, toda la sangre profunda va confluyendo y forma tres venas principales en cada lado, que luego esas tres venas se unen y desembocan en una sola gran vena, que son las venas cerebrales internas. Las venas cerebrales internas son estas que están aquí, estas que usted ve aquí, esas son las venas cerebrales internas, que a su vez, como ya le dije, le llegan muchísimas venas, de las cuales tres son las más principales. Las tres venas principales que van a desembocar o a formar la vena cerebral interna de cada lado son la vena coroidea, la vena tálamo estriada y la vena septal. La vena septal, la vena tálamo estriada y la vena coroidea. La vena tálamo estriada es interesante porque la vena tálamo estriada va a circular o va a pasar por ese espacio que ya lo conversamos, que es el espacio que se encuentra entre el tálamo por detrás y el caudado por delante. ¿Cómo se llama ese espacio? El surco optoestriado. ¿Y qué pasaba por ahí? La estría terminal. ¿Y qué era la estría terminal? ¿Era fascículo de qué? Una fibra amigdalófuga dorsal o ventral. Dorsal. ¿Ya? Una eferencia del complejo nuclear amigdalino. Entonces, por el surco optoestriado pasa la estría terminal y además pasa la vena tálamo estriada. O sea, la vena tálamo estriada con la septal y la coroidea se unen y forman la vena cerebral interna. Del lado derecho, drenando todita la sangre venosa profunda del lado derecho, del lado izquierdo, todita la sangre venosa profunda del lado izquierdo, se unen y van a desembocar en una gran venota que es la vena cerebral magna o vena de Galeno. ¿Ya? Entonces ya usted sabe que la vena de Galeno desemboca las dos cerebrales internas. ¿Y qué más desembocaba? La vena basal, que fue descrita por Rosenthal. Entonces esas dos cositas van a llegar a la vena cerebral magna, y de ahí la vena cerebral magna va al seno recto. ¿Ya? Y así se drena la sangre venosa profunda. ¿Alguna pregunta o inquietud? ¿Algo? Listo, son las 5:53. Nos vemos a las 6. ¿Ya? A ver.